Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio de dramas, looks espectaculares y por supuesto, análisis exhaustivos de nuestras celebridades favoritas. Hoy, como ya saben, vamos a hablar de una pareja que dejó una huella imborrable en nuestros corazones, que nos hizo creer en esos amores de cuento de hadas, y que aunque el destino los haya separado, siguen siendo tema de conversación constante. Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar una noticia que ha incendiado el internet, una reacción que ha provocado un terremoto en el fandom y que nos ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Adivinan de qué hablo? Pues sí, mis chismosos consentidos, me refiero a la supuesta reacción de Demet al radical nuevo look de Can Yaman. Así es, lo oyeron bien. Can Yaman, el galán turco que nos conquistó con su melena salvaje y su barba varonil, ha sorprendido al mundo entero con un cambio de imagen impactante y según los rumores, Demet Özdemir no ha podido evitar emitir una opinión al respecto. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones y analicemos cada detalle de esta supuesta reacción, quiero recordarles, así con mucho amor y brillo, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. No querrán perderse ni un solo vídeo. Aquí encontrarán contenido fresco cada semana, chismes jugosísimos, análisis de moda dignos de una alfombra roja, tutoriales de belleza para lucir como una estrella y mucho, mucho más. Y si este vídeo les gusta, no se olviden de darle un like y compartirlo con todos sus amigos. Hagamos crecer esta maravillosa comunidad de chismosos y amantes del buen drama. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y vamos al grano. ¿Están preparados para descubrir todos los detalles de este culebrón? Agárrense fuerte porque la cosa se pone buena. La verdad es que la relación entre Demet y Can siempre ha estado rodeada de un aura de misterio y especulación. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkencicus, o Pájaro Soñador, la química entre ellos era palpable, electrizante, simplemente innegable. El público, y me incluyo, realmente creía en su amor. Era casi imposible no hacerlo. Sus miradas profundas, sus gestos sutiles pero llenos de significado, la forma en que se complementaban en pantalla, todo, absolutamente todo, gritaba romance a los cuatro vientos. La prensa rosa, siempre al acecho, y los fans, ávidos de confirmar sus sospechas, se encargaron de alimentar aún más las esperanzas de verlos juntos en la vida real. Se inventaron rumores descabellados, se interpretaron hasta los más mínimos gestos como señales inequívocas de un romance secreto, se analizaron con lupa cada una de sus interacciones en redes sociales, un verdadero festín para los amantes del chisme. Y aunque nunca llegaron a confirmar ni a negar explícitamente su relación, la verdad es que dejaron muchas puertas abiertas a la imaginación, sembrando la duda y alimentando nuestras fantasías. Pero como suele suceder en este tipo de historias de amor dignas de un melodrama turco, las cosas comenzaron a enfriarse poco a poco. Los rumores de distanciamiento, al principio susurrados con cautela, comenzaron a circular con mayor insistencia, haciéndose cada vez más fuertes y difíciles de ignorar. Y finalmente llegó la noticia que nadie quería escuchar, la confirmación de la ruptura. Demet y Can habían decidido tomar caminos separados. La decepción fue generalizada. Muchos fans sintieron que su sueño de cuento de hadas se había desmoronado frente a sus ojos, dejando un sabor amargo en sus corazones. Sin embargo, como reza el famoso dicho, el show debe continuar. Ambos actores siguieron adelante con sus respectivas carreras, cosechando éxitos y explorando nuevos horizontes. Demet, por su parte, contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, un enlace que lamentablemente no tuvo un final feliz y que terminó en divorcio. Can, por otro lado, ha optado por mantener un perfil más bajo en lo que respecta a su vida personal, enfocándose principalmente en su trabajo y en sus proyectos internacionales, que lo han llevado a conquistar nuevos mercados y a consolidar su carrera como estrella global. Y es precisamente en este punto, en medio de su exitosa trayectoria profesional, donde entra en escena el polémico nuevo look de Can Yaman. El actor, que siempre se había caracterizado por su melena larga y ondulada y su barba perfectamente cuidada, ha sorprendido a propios y extraños con un cambio radical, se ha rapado la cabeza y se ha afeitado la barba por completo. Un shock total, mis amores. La verdad es que el cambio es drástico y lo hace lucir completamente diferente. Algunos fans lo aman incondicionalmente alabando su valentía y su capacidad para reinventarse, mientras que otros lo odian con fervor, argumentando que ha perdido su encanto característico y que ya no se parece al Can Yaman que conquistó sus corazones. Pero lo que es innegable es que este cambio de
Imagen ha generado una gran controversia y ha puesto al actor en el centro de todas las miradas. Y por supuesto, la pregunta del millón, la duda que carcome a todos los fans, es, ¿qué pensará Demet Özdemir de este impactante nuevo look? Pues bien, aquí es donde la historia se pone aún más interesante y donde los rumores y las especulaciones alcanzan niveles estratosféricos. Han circulado varias versiones contradictorias sobre la supuesta reacción de Demet. Algunos afirman que quedó completamente en shock, que no podía creer lo que veía y que necesitó varios minutos para procesar el cambio radical de Khan. Otros aseguran que por el contrario, le gustó el nuevo look y que incluso lo felicitó por atreverse a experimentar y a romper con su imagen anterior. Y también están aquellos que sostienen que no le importó en lo absoluto, que ni siquiera le prestó atención al nuevo corte de pelo de Khan y que no le dedicó ni un segundo de su valioso tiempo. La cruda realidad, mis queridos chismosos, es que no existe una confirmación oficial sobre cuál fue la verdadera reacción de Demet. La información que tenemos a nuestra disposición proviene de fuentes no oficiales, de rumores que circulan sin control en las redes sociales y en la prensa rosa, de comentarios anónimos en foros de fans y de fuentes cercanas, que nunca revelan su identidad. Así que, como siempre les digo, hay que tomar toda esta información con pinzas y no creer a ciegas todo lo que leemos. Sin embargo, a pesar de la falta de confirmación oficial, la noticia de la supuesta reacción de Demet ha generado una gran expectación y ha desatado la histeria colectiva entre los fans. Todos están ansiosos por saber qué piensa realmente la actriz sobre el nuevo look de Khan y cómo este cambio de imagen podría afectar su relación, o lo que queda de ella. Y como era de esperarse, han surgido todo tipo de especulaciones y teorías al respecto, cada una más descabellada que la anterior. Algunos creen fervientemente que Demet podría estar sintiendo celos del cambio de imagen de Khan, ya que consideran que el actor se ve aún más atractivo que antes y que este nuevo look podría atraer a más admiradoras. Otros piensan que la actriz podría estar arrepentida de haberlo dejado, al ver que Khan sigue adelante con su vida, que se está reinventando constantemente y que está cosechando éxitos a nivel internacional. Y también están aquellos que creen que Demet simplemente siente curiosidad por saber qué lo motivó a tomar esta decisión tan radical y si este cambio de imagen tiene algún significado oculto. En realidad, nadie, ni siquiera la propia Demet, sabe con certeza qué está pasando por su cabeza. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que la relación entre ella y Khan sigue generando un gran interés y morbo en el público. Y es que al final de cuentas, su historia de amor en la pantalla chica nos tocó el corazón a muchos y nos hizo creer en la magia del amor verdadero, aunque ese amor solo haya existido en la ficción. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo el nuevo look de Can Yaman. ¿Por qué decidió raparse la cabeza y afeitarse la barba? ¿Qué mensaje quiere transmitir con este cambio de imagen tan drástico? ¿Hay alguna razón oculta detrás de esta transformación radical? Algunos creen que Khan lo hizo por motivos estrictamente profesionales. Tal vez necesitaba un cambio de look para interpretar un nuevo papel en una película o serie, un personaje que requería una imagen completamente diferente a la que tenía hasta ahora. O tal vez simplemente quería renovar su imagen para proyectar una imagen más fresca y moderna, dejando atrás su pasado y abriéndose a nuevas oportunidades en su carrera. Otros piensan que el actor lo hizo por motivos personales, buscando un cambio interno que se reflejara en su apariencia externa. Tal vez necesitaba un nuevo comienzo en su vida y sintió que un cambio de imagen era la mejor manera de empezar de nuevo. O tal vez simplemente quería experimentar y probar algo diferente, saliendo de su zona de confort y desafiando las convenciones sociales. La verdad es que solo Can Yaman sabe la verdadera razón detrás de su cambio de look. Solo él puede decirnos qué lo motivó a tomar esta decisión tan audaz y qué espera lograr con esta transformación radical. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que ha logrado su objetivo principal, llamar la atención y generar controversia. Y es que al final de cuentas, la imagen es una herramienta muy poderosa, y Can Yaman sabe cómo utilizarla a su favor para mantenerse en el candelero y seguir siendo relevante en la industria del entretenimiento. Personalmente creo que el cambio de look de Khan es bastante audaz y arriesgado. No es fácil desprenderse de una imagen que te ha dado tanta fama y reconocimiento, una imagen que te ha convertido en un ícono para millones de personas en todo el mundo. Pero también creo que este cambio demuestra que Khan es un actor versátil, camaleónico y que no tiene miedo de de reinventarse y de asumir nuevos retos. Y en cuanto a la reacción de Demet, creo que es importante recordar que ella también está siguiendo adelante con su vida, enfocada en sus propios proyectos y buscando su propia felicidad.
Ha pasado por momentos difíciles, incluyendo su reciente divorcio, pero ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y resiliente. Y creo que lo más probable es que esté enfocada en su carrera y en su bienestar personal, y que el cambio de look de Khan no sea una prioridad en su vida. Pero como dije antes, la curiosidad es inherente al ser humano, y es normal que queramos saber qué piensa Demet sobre este tema, que nos intrigue su opinión y que nos preguntemos si este cambio de imagen podría afectar su relación con Khan, aunque sea de forma indirecta. Al final de cuentas, ella y Khan compartieron momentos muy especiales, vivieron experiencias inolvidables y su relación, aunque no haya sido confirmada oficialmente, fue muy importante para ambos. Así que mientras esperamos una confirmación oficial sobre la reacción de Demet, podemos seguir especulando, teorizando y dando rienda suelta a nuestra imaginación. Y por supuesto podemos seguir disfrutando de sus carreras y de sus proyectos individuales, apoyándolos en cada paso del camino y celebrando sus logros. Y hablando de proyectos, les recomiendo que estén atentos a las próximas producciones de Demet Özdemir. La actriz está trabajando en varios proyectos nuevos que prometen ser muy interesantes y que seguramente la consolidarán como una de las estrellas más importantes de la televisión turca. Y también les recomiendo que sigan de cerca la carrera de Can Yaman, que sigue cosechando éxitos a nivel internacional y que se ha convertido en un ícono para millones de personas en todo el mundo. Y ahora, para cerrar este vídeo con broche de oro, quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre este tema. Creo que tanto Demet como Can son dos personas muy talentosas, trabajadoras y que merecen todo el éxito del mundo. Y creo que es importante respetar sus decisiones, tanto personales como profesionales, y no juzgarlos por sus elecciones. Su relación, ya sea real o ficticia, fue muy bonita y nos hizo soñar a muchos. Pero al final, las cosas no funcionaron y cada uno siguió su propio camino. Y eso está bien, es parte de la vida. Lo importante es que ambos sean felices, que puedan seguir haciendo lo que aman y que puedan encontrar la paz y la estabilidad que tanto anhelan. Y en cuanto al cambio de look de Can, creo que es una decisión personal y que debemos respetarla, independientemente de si nos gusta o no. Si él se siente cómodo y feliz con su nuevo aspecto, entonces eso es lo que importa. Y si a Demet le gusta o no, eso es asunto suyo y no nos incumbe a nosotros. Lo importante es que sigamos apoyando a nuestros artistas favoritos, que celebremos sus éxitos y que les brindemos nuestro cariño y admiración. Y que dejemos de lado los chismes y las especulaciones y nos enfoquemos en lo que realmente importa, su talento, su trabajo y su contribución al mundo del entretenimiento. En resumen, hoy hablamos sobre la supuesta reacción de Demet Özdemir al nuevo look de Can Yaman, un tema que ha generado una gran controversia en las redes sociales y en la prensa rosa. Analizamos las diferentes versiones que han circulado, las especulaciones que han surgido y las teorías que han propuesto los fans. Recordamos la historia de amor, o al menos la historia que creímos que era amor, entre Demet y Can, su éxito en Erkencikus y su posterior separación. También hablamos sobre los proyectos actuales de ambos actores y sobre la importancia de respetar sus decisiones personales y profesionales. Espero que este vídeo les haya gustado, que lo hayan disfrutado de principio a fin y que hayan encontrado este chismecito tan jugoso como yo. Recuerden que siempre estoy aquí para compartir con ustedes las últimas noticias, los dramas más emocionantes y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes sobre el nuevo look de Can Yaman y sobre la supuesta reacción de Demet Özdemir. ¿Les gusta el cambio? ¿Creen que Demet está celosa? ¿Qué teorías tienen al respecto? Déjenme saber sus opiniones. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. No querrán perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo cada semana, lleno de chismes, análisis de moda, tutoriales de belleza y mucho, mucho más. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like y compartirlo con todos sus amigos. Vamos a hacer crecer esta comunidad de chismosos y amantes del buen drama. Compartan el vídeo en sus redes sociales, con sus amigos y familiares. Ayúdenme a llegar a más personas y a compartir mi pasión por el mundo del espectáculo. Y eso es todo por hoy, mis amores. Les mando un beso enorme, lleno de brillo y buena vibra, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho, sean felices y no dejen que nadie les robe su sonrisa.
Adiós.